this begins. Thank you for letting me in. I never had to pretend. Hola queridos amigos de Alimento Espiritual, les mandamos un abrazo y un saludo cordial de parte de todo el equipo que compone este hermoso ministerio de Alimento Espiritual. Nosotros en las noticias regularmente vemos enormes críticas a personajes públicos por la manera como ellos han respondido a una determinada pregunta. Y generalmente a estas personas les hacen preguntas difíciles, bien sea que se equivoquen o que respondan de la manera distinta a como todo el mundo cree que deberían responder, y esto genera muchísima polémica. Jesucristo era un personaje público, no se salvó de la polémica, no se salvó de las preguntas difíciles, y la Biblia relata precisamente que al Señor lo bombardeaban con muchas preguntas complejas. Obviamente el objetivo de este bombardeo era tentarlo, buscar su caída y buscar de qué acusarle para poderlo apresar y darle muerte, porque ese era el objetivo de la clase sacerdotal y religiosa de la época, los escribas, los fariseos, los saduceos, que eran básicamente sectas judías del momento, que no aceptaban el planteamiento de Jesucristo como Señor y Salvador. Algunas de las preguntas más difíciles que le hicieron al Señor Jesucristo estaban relacionadas con temas que todavía hoy, 2000 años después, son polémicos. Por ejemplo, el tema del divorcio. Si una persona podía simplemente dejar a otra por cualquier motivo y se acabó. Es un tema que era polémico en esa época y hoy todavía es polémico. Otro tema polémico por el cual lo bombardeaban con estas preguntas difíciles era lo que era legal o no legal de acuerdo con la ley judía, de acuerdo con la religión de la época. Pues a Cristo y a sus discípulos los acusaban continuamente de violar dicha ley. Y otro tema bien interesante era acerca de la resurrección de los muertos. Imagínese usted que le pregunten, ¿usted qué opina de la resurrección de los muertos? Pues obviamente la respuesta es polémica, genera polémica, habrá gente de acuerdo, otros en desacuerdo, habrá alguien que diga, este está loco, eso decían de Jesucristo, habrá alguien que diga que está endemoniado, eso decían de Jesucristo. Entonces interesantísimo, todas eran preguntas difíciles para buscarle la caída y hoy, como decíamos hace un ratito, siguen siendo temas vigentes y polémicos 2000 años después. ¿Qué respondió Jesucristo ante estas preguntas? Eso es lo que vamos a estudiar en este día. Y por eso el tema lo hemos titulado Preguntas difíciles para Jesucristo. Vamos a orar, porque de seguro necesitamos, como siempre, la luz y la guía del Espíritu Santo de Dios cada vez que vayamos a la palabra de Dios para que nos sea iluminada y podamos traerla a la aplicación a nuestras vidas. Oremos entonces. Señor Jesucristo, te damos gracias porque tu palabra es perfecta, es fiel, es recta, es pura y verdadera. Declaramos que hoy y cada vez que nos acercamos a tu palabra, nuestras almas son restaurados. Nuestro ser interior es restaurado. Somos hechos sabios, nuestros corazones se alegran, nuestros ojos son alumbrados. Y tú nos enseñas el significado de lo que es justo delante de ti. Y también nos amonestas, Señor. De hecho, te lo pedimos, Señor, amonéstanos a través de tu palabra. Porque a veces es difícil recibir la amonestación de otro ser humano. Pero te pedimos que tu Espíritu de Dios nos amonestes en lo que veas que es necesario amonestarnos. Y enséñanos a guardar esta palabra, pues está escrito que en guardar tu palabra hay grande galardón. Así lo creemos y lo declaramos en este día a través de este estudio de la palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, el primer punto que vamos a tocar con respecto a este tópico es lo que respondió Jesús. Entonces vamos a revisar qué preguntas le hacían y él qué respondía, y vamos a encontrar un patrón en la respuesta de Jesucristo. Mateo 12:3.
pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David? Mateo 12:5. ¿O no habéis leído en la ley? Mateo 19:4. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído lo que él hizo? Mateo 22:31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho? Mateo 12:26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés? Entonces hay un patrón en estos versículos. Jesucristo, ante estas tres preguntas difíciles acerca de la resurrección de los muertos, el divorcio y la ley religiosa de la época, les decía, ¿no habéis leído lo que está escrito? ¿No habéis leído lo que hicieron otros hombres y está escrito? Es decir, Cristo los apuntaba ¿a dónde? A la escritura. ¿A dónde debo apuntar yo en un tópico difícil? A la escritura. ¿A dónde debo apuntar yo si alguien me pregunta una pregunta difícil? A la escritura, a lo que Dios dice, a lo que Dios ha establecido, a lo que está escrito. Es espectacular, porque Jesucristo nos enseñó un patrón de respuesta y de cómo tratar estos tópicos difíciles y cualquier otro tópico. Y es que yo necesito haber leído lo que la escritura dice con respecto a ese asunto. O de lo contrario, voy a estar en una tremenda confusión porque no voy a saber hacia dónde apuntar. Porque hay multitud de vientos de doctrina, multitud de posibilidades para tomar una decisión ante un tópico específico. Y vamos a estudiar estos versículos con un poquito más de detalle y de detenimiento. El primero es Mateo 12:3. Dice así, pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Aquí el Señor enseña lo que otras personas hicieron como ejemplo y está en la Biblia para enseñanza nuestra. Mateo 12:5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Aquí el Señor enseña lo que otras personas hicieron ante determinada circunstancia como ejemplo y está en la Biblia. Es decir, en la Biblia hay ejemplos y testimonios de lo que otros seres humanos, como usted y como yo, con nuestras realidades, vivencias, dificultades, necesidades, luchas, pecaminosidad, etcétera, hicieron para beneficio nuestro. Mateo 19:4. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Aquí el Señor está enseñando lo que Dios ha hecho como un ejemplo y está en la Biblia. ¿Qué hicieron ciertos hombres ante ciertas circunstancias? ¿Qué ha hecho Dios mismo ante cierta circunstancia? Y está el registro bíblico, Mateo 22:31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? Aquí el Señor está hablándonos de lo que Dios ha dicho y está en la Biblia. Entonces vamos sumando. ¿A dónde los apuntaba el Señor? A la Biblia. ¿No habéis leído lo que otros hombres hicieron en determinadas circunstancias? ¿No habéis leído lo que Dios hizo? ¿No habéis leído lo que Dios dijo? Entonces la palabra de Dios trae una gran cantidad de experiencias humanas registradas en la Biblia ante ciertas circunstancias, hechos, cosas que Dios hizo y cosas que Dios también dijo como mandamiento y como instrucción ante ciertas circunstancias. Marcos 12:26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Habla de lo que Dios ha hecho y ha dicho. Está diciendo Jesucristo, Dios habla y da instrucciones. Dios hace y deja establecido ciertas cosas. Hay otros hombres que han hecho. Básicamente, Jesucristo en su respuesta los apuntó a la Escritura, los apuntó a la palabra de Dios, a eso que Dios ha
dicho y hecho por medio de hombres que, inspirados por el Espíritu Santo de Dios, escribieron la palabra de Dios. Esto es muy importante porque está esa famosa polémica de que no, es que yo no leo la Biblia porque eso la escribieron hombres. Pues ¿y quién más la iba a escribir? Pues si es que Dios usa a los hombres y a las mujeres. El método de Dios somos los hombres y las mujeres. Entonces esperábamos que la escribiera un ángel. No va a pasar. La palabra de Dios la inspira el Espíritu de Dios y la escriben hombres como usted y como yo. ¿Sabe para qué? Para que yo me pueda acercar a personas como nosotros, con realidades similares a las nuestras. Por eso la Biblia no oculta el pecado de los hombres que escribieron la Biblia, ¿sí? Porque no eran perfectos, eran hombres y mujeres con luchas, con necesidades como las suyas y las mías, con dudas. El mismo Pedro negó a Cristo, ¿verdad? Y otras personas, la Biblia registra que cometieron pecados y están ahí. ¿Por qué? Porque me identifico con eso. Y fueron hombres y mujeres que Dios escogió para transformar sus vidas y el mundo entero. Porque 2000 años después, el mundo habla de Jesucristo y hay miles de millones de personas que reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador, que le hemos aceptado en nuestra vida y nuestras vidas han sido transformadas y vemos el poder de Dios en nuestras vidas, en medio de las luchas, en medio de las necesidades, en medio aún de circunstancias adversas. Recordemos que muchas de las cartas de Pablo las escribió desde la cárcel. Esto es interesante. Y es fascinante porque la respuesta a estas preguntas difíciles que Cristo dio fue, ¿qué dice la Biblia? Cuando le preguntaban a él siendo Dios le podía responder, pero básicamente, ¿qué les decía? ¿Qué dice la Biblia? Es lo mismo que hoy ocurre con usted y conmigo. Cuando tengamos preguntas y dudas, tenemos que preguntarnos qué dice la Biblia. Y de seguro la respuesta del Espíritu de Dios va a ser, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué te ha hablado Dios a través de su palabra? Porque Dios habla a través de la palabra. Y muestra esta evidencia de lo que Cristo hizo, la importancia de entender lo que Dios ha hecho, lo que otros hombres y mujeres han hecho y ante ciertas circunstancias y que está registrado en la Biblia. Ya otros han recorrido el camino y nos han dejado un testimonio escrito, inspirado por el Espíritu de Dios, para que nosotros crezcamos y tomemos decisiones sabias contra un estándar, no contra lo que yo creo o me imagino, contra un estándar de prácticas espirituales que son de bendición a nuestra vida. ¿Y por qué enfatizó tanto Jesucristo en esto? En referirse a la palabra de Dios precisamente para minimizar la subjetividad del yo creo, yo pienso, yo busco a Dios a mi manera y enseñarnos un estándar ante los ojos de Dios con respecto a las cosas complejas y también las simples que debemos tratar diariamente en nuestra vida. Nos pone ante un estándar de bendición establecido por Dios y esto está definido en la Biblia a través del Salmo 19, que nos lleva al segundo punto del tema que estamos estudiando hoy y lo hemos titulado La palabra del Señor y sus efectos. Salmo 19, del 7 al 11, dice lo siguiente. La ley del Señor es perfecta que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. Entonces, si de estos pasajes del Salmo 19, del 7 al 11, sacamos cuáles son las características de la palabra de Dios, encontramos 6. Primero, es perfecta. Segundo, es segura, o sea, fiel. Tercero, es recta. Cuarto, es pura. Quinto, es verdadera. Sexto, es justa. Por eso Cristo apuntaba a las personas a la Escritura. ¿O no habéis leído? ¿Por qué? Porque está llevándonos a una fuente de información perfecta, segura, fiel, recta, pura, verdadera y justa, que va a minimizar la opción
de tomar decisiones equivocadas. De un abanico de 180 grados de opciones, el Señor me apunta a una opción, que es la opción de la palabra de Dios, porque me lleva a la seguridad, a la rectitud, a la pureza, a la verdad y a la justicia de Dios. Es fascinante. Y eso genera unos efectos de acuerdo con lo que vimos en el Salmo 19. Dice que cuando yo me acerco a la palabra de Dios que tiene estas características, ¿oísteis o no habéis leído? Decía el Señor. ¿No habéis leído? ¿No habéis leído? Cuando yo me acerco y leo y traigo la palabra de Dios al contexto de mi necesidad, de mi pregunta difícil, me restaura el alma, dice la Biblia. Es impresionante el poder de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios restaura mi alma. El hombre tiene básicamente dos dimensiones, lo material y lo inmaterial. Lo material yo lo mantengo con alimentación física, tengo que comer, con ejercicio, con cuidado del sueño, todas las cosas que cuidan mi cuerpo. Pero lo inmaterial, la única manera de mantenerlo saludable es por el poder del Espíritu de Dios. Y todos necesitamos que nuestro hombre interior sea restaurado, ¿sí? Nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, sentimientos, emociones, el espíritu. Lo único que restaura el alma es la palabra de Dios, vivificada en nosotros por el Espíritu Santo de Dios. También hace sabio al sencillo. Y es fascinante porque dice que hace sabio y dice a quién hace sabio, dice al sencillo. ¿Y sabe por qué dice que al sencillo? Porque al arrogante y al que es sabio en su propia opinión y no busca la dirección de Dios, no hay forma de que se haga sabio. Se va a quedar como está. Porque la sencillez es lo que me hace acercarme a Dios y decirle, Señor, yo te necesito. Yo le invito a que en este momento usted le diga al Señor Jesucristo que usted lo necesita. En un acto de sencillez de corazón. Señor Jesucristo, yo te necesito. A veces no es fácil decir eso. Porque nos han enseñado a ser autosuficientes, arrogantes. A decir que con mi mente yo todo lo puedo, con el pensamiento positivo, echándole ganas todo lo puedo. Y resulta que estoy viviendo cosas complejas y difíciles en mi vida, porque tengo a Dios afuera y no le he permitido hacerme sabio a través de su palabra. Otro efecto, me alegra el corazón. Nosotros necesitamos tener alegría en el corazón. La tristeza abate, ¿sí? La angustia, la tristeza, la depresión abaten, aniquilan, matan. Y la palabra de Dios me alegra. Entonces yo necesito esa palabra de Dios que me alegre. Alumbra mis ojos. ¿Y qué significa alumbrar mis ojos? Que yo estoy ciego, no veo, hay una oscuridad, hay algo que no sé qué hacer y la palabra de Dios me ilumina. Veo claramente lo que tengo que hacer. Veo claramente el camino que tengo que tomar. Veo claramente lo que debo aconsejarle a mis hijos o las decisiones que tengo que tomar en lo laboral, en lo financiero, en lo académico, en lo personal. Alumbra mis ojos. Y dice al final del Salmo nos amonesta. Cuán importante es decirle al Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios, amonéstame. Porque ¿sabe qué pasa? A veces creemos que yo estoy bien, ¿cierto? Todo el mundo está equivocado, pero yo estoy bien. Generalmente esa es la actitud de todos los seres humanos, de fábrica. Amonéstame, Espíritu de Dios, y mira si en mí hay camino de perversidad, dice la Biblia, y encamíname por el camino recto. Examíname, decía David, examíname Dios y pruébame, y mira si hay en mí un camino torcido y enderézame, porque a veces creemos que nosotros estamos caminando por el camino rederecho súper perfectos, y pues no es así. A veces tengo que someterme a los rayos X de la palabra de Dios. La palabra de Dios son como unos rayos X, y deja ver lo que tenemos fracturado, que no se ve a simple vista. Y yo solo lo puedo ver a la luz de la palabra de Dios. Cuando me acerco y le digo, Espíritu de Dios, amonesta. Y cierra ese salmo diciendo algo espectacular. En guardarlos hay gran recompensa. Encima Dios, después de que me dice todos los beneficios de la palabra de Dios, me dice que si yo la guardo, hay recompensa para mí. Pues a uno le gustan los regalos. ¿A quién no le gusta un regalo? ¿Sí? Y Dios, como sabe y nos conoce con su corazón de papá, dice, y encima le tengo un regalo. Hay recompensa para los que guardan la palabra de Dios.
Entonces es fascinante entender por qué Jesucristo los apuntaba a la lectura de la Biblia. ¿Por qué nosotros, por ejemplo, aquí, de seguro, en la iglesia donde usted se congrega, espero que así sea, cuando usted pregunta algo le dicen, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué Dios le habló? Y uno como que diciendo, oye, pero ¿por qué no me dicen qué hacer y ya agilizamos la cosa? Porque es que yo necesito yo mismo ir, como les decía el Señor Jesucristo. ¿No habéis leído? Les está diciendo, vaya y lea, vaya y tenga una vivencia personal con el Espíritu de Dios a través de las Escrituras. Deleítese, que sea su alimento diario, métalo en la agenda, que usted nada le robe ese momento en el que voy a buscar que mi alma sea restaurada, voy a buscar hacerme sabio, voy a buscar alegría en mi corazón, que mis ojos sean alumbrados y a buscar amonestación directa de Dios que me conoce, que me ama, que necesita que yo acepte lo que Él tiene planeado para mí, que es bueno, agradable y perfecto. Y eso nos lleva al punto 3 de este tema, las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales son aquellas que nos permiten estar en continuo crecimiento y desarrollo en nuestra área espiritual. Recuerde que el ser humano está compuesto de dos áreas, material e inmaterial. Y la inmaterial incluye una serie de cosas que la Biblia habla, el alma, el espíritu, la mente, el corazón, ¿sí? La voluntad, sentimientos, son inmateriales, no las puedo hacer tangibles, pero tienen un tremendo efecto en mi vida. Y estas disciplinas espirituales nos permiten estar en continuo desarrollo en nuestra área espiritual, en nuestra área inmaterial, y poder ir dando manejo y respuesta a esas preguntas difíciles y tópicos complejos en nuestra vida. Me permiten, obviamente, hacer objetiva la vida espiritual y mantenerme continuamente bajo la pregunta, ¿no habéis leído? Las disciplinas espirituales me mantienen aterrizado a un estándar que es la palabra de Dios. Minimizo la subjetividad. Yo busco a Dios a mi manera, yo lo hago a mi manera, es que yo pienso, yo creo. ¿Qué dice Dios? ¿Qué piensa Dios? ¿Qué cree Dios? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué hicieron los hombres ante ciertas circunstancias y que está registrado en la Biblia en beneficio mío? ¿Qué dice la Biblia acerca de un tema específico? Entonces, estas circunstancias tenemos que llevarlas a las disciplinas espirituales. ¿Cuáles son? Algunas de ellas, obviamente la primera, estudiar la Biblia de manera disciplinada y en varios frentes, personalmente. Yo la estudio personalmente, la leo personalmente, diariamente. Yo aparto 1 hora en la mañana de mi tiempo para orar y estudiar la Biblia. Obviamente, si voy a meter 1 hora de 24 horas que tiene el día, pues alguna otra cosa tengo que sacar para meter ese tiempo. Y lo hago muy temprano en la mañana porque tengo que empezar a trabajar muy temprano. Y para poder hacer eso, pues me tengo que acostar más temprano porque si no, físicamente no voy a poder hacerlo porque soy un ser humano que me canso, ¿sí? Y soy limitado al tiempo, al cansancio. Entonces tengo que planear que voy a estudiar la Biblia todos los días y ese plan implica tomar una serie de decisiones, sacar unas cosas que no agregan valor en mi agenda y meter el estudio de la palabra que agrega gran valor, que ya vimos cuál es el valor. Me alegra el alma, me hace sabio, me restaura el alma, me alegra el corazón, me alumbra los ojos, me amonesta y trae galardón. Entonces debo estudiarla en varios frentes. Primero es personalmente, segundo grupalmente, en la iglesia. Cuando yo voy y estoy en un ambiente de estudio grupal de la palabra de Dios, aprendo cosas de otras personas. Necesito aprender cómo otros ese mismo pasaje de la Biblia les ha enseñado, cómo lo han aplicado en circunstancias de la vida que yo ni me imaginaba. Y crezco con las vivencias y testimonios de otras personas. Otra manera de estudiar la Biblia es formalmente. Por ejemplo, si usted inicia un plan de formación dentro de su iglesia o fuera de ella, en un seminario que usted puede profundizar a través de un estudio de las Escrituras, con un diplomado, una maestría, qué sé yo. Yo decidí empezar una maestría en estudios teológicos en un seminario. Eso me demanda muchísimo esfuerzo, se lo confieso, muchísimo esfuerzo, porque obviamente el estudio es bastante.
Y yo tengo el trabajo, tengo a mi esposa, tengo el ministerio, tengo la iglesia, tengo las cosas que como ser humano natural y vivo tengo que hacer. Eso requiere que yo sea muy disciplinado en los tiempos para poder meter ese tiempo de estudio que me fascina y amo y disfruto el estudio de la palabra de Dios sin descuidar lo otro, pero cosas he tenido que sacar de mi agenda, cosas que no agregaban tanto valor, las saco por meter una que sí agrega valor. Obviamente, esto requiere disciplina, requiere tomar decisiones firmes de que la palabra de Dios sea fundamental en mi vida y prioritaria en mi agenda. Otro de las disciplinas espirituales es el congregarme, el ir a la iglesia, el estar con las personas en la iglesia. Otra es pertenecer a un grupo o a un equipo de conexión y oración. Muchas iglesias tienen estos grupos pequeños donde nos reunimos con otros compañeros de la iglesia y la iglesia que es grande se hace chica en estos grupos. Ahí puedo preguntar, ahí puedo contar mi testimonio, ahí puedo pedir que oren por mí, lo que a veces cuando voy a una iglesia que tiene muchos miembros pues no puedo hacer porque simplemente voy a la reunión, recibo y me voy. No hay esa vivencia. Entonces pertenecer a un grupo pequeño, un grupo chico es de muchísima bendición para el crecimiento espiritual. Y la cuarta que voy a mencionar, y otras, pero hoy voy a mencionar solo estas cuatro, es orar como un estilo de vida. Que la oración sea un estilo de vida en cada uno de nosotros. La Biblia necesita ir acompañada de oración, porque la oración es la meditación activa de la palabra de Dios. No es que yo me siente ahí con la mente en blanco. ¿Y la mente en blanco? ¿De qué me sirve tener la mente en blanco? Yo necesito tener la mente llena de lo que Dios piensa. La mente en blanco no sirve para nada. Necesito llenar mi mente del pensamiento de Dios, que es el que genera el impacto que acabamos de estudiar en la palabra. Entonces, el orar es meditación activa de lo que yo estudio en la palabra de Dios. Es preguntarle al Señor cómo lo hago, cómo lo aplico. Muéstrame, enséñame. Entonces, esto es interesantísimo. Entonces, hemos ido hablando de varios tópicos. El primero es lo que respondió Jesús. Y les dijo básicamente, ¿no habéis leído? Los apuntó a la palabra de Dios. El segundo tópico que estudiamos era la palabra del Señor y sus efectos. Ya vimos los efectos tan espectaculares que tiene la palabra de Dios. El tercero son las disciplinas espirituales. Fíjese que todo va concatenándose. Una cosa fortalece la otra. ¿Cuáles son esas disciplinas espirituales para poder yo estar fundamentado en la palabra de Dios? Que fue el método que utilizó Jesucristo para responder estas preguntas difíciles. Y cuarto, los obstáculos. Mire, queridos amigos y amigas, hay obstáculos cuando yo decido buscar a Dios. Cuando decido hacer un plan para crecer espiritualmente, hay obstáculos. Se presentan obstáculos. Materiales, personales, gente que no está de acuerdo, gente que me dice, ¿y por qué se mete en eso? ¿Por qué pierde su tiempo en eso? Y también como somos seres materiales e inmateriales, hay un mundo inmaterial, espiritual, que no quiere que usted crezca espiritualmente, y es el mundo de Satanás y los demonios, y van a hacer lo posible para llenarle su agenda de múltiples cosas y que usted no tenga tiempo ni de orar, ni de leer la Biblia, ni de congregarse, mucho menos de ir a un grupo de conexión o un grupo de oración. O que lo va a llevar a tener roces y disensiones y peleas en la iglesia. Entonces usted dice, no, pues yo sigo mejor solo. Cuando el método del Señor es, yo necesito grupalmente estar adelantado. Entonces, los obstáculos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los obstáculos? Ojo con esto, por los que muchos cristianos no estudian la Biblia de manera disciplinada, constante y decidida. Estoy hablando de cristianos, ni siquiera de no creyentes, incrédulos, no. ¿Por qué muchos cristianos no leen la Biblia? Primero, porque oyen y no entienden. Entonces dicen, pues como no entiendo, mejor no estudio. Por la temporalidad. Es decir, poca raíz, poca búsqueda, vida espiritual superficial y sin compromiso. Y no hablo del compromiso con una institución o una iglesia, el compromiso personal de manera decidida para hacer lo necesario para crecer espiritualmente. Es un compromiso personal, entendiendo que necesito alimentar mi parte inmaterial, mi espíritu, mi alma, mi corazón, mi mente, mi voluntad, mis emociones. Tercero, las preocupaciones del mundo. Pues no tengo tiempo. Agenda llena de muchas cosas, pero la vida espiritual fuera de la agenda. Cuarto, el engaño de las riquezas.
Y no es que no necesite las riquezas, el problema es cuando mi vida gira en torno a que tengo que producir para vivir y todo lo demás es secundario. Sale Dios de la agenda, sale la oración de la agenda, sale la iglesia de la agenda, sale todo de la agenda, porque yo necesito pues, vivir de algo. Y quinto, la acción del diablo, directamente el diablo. ¿Dónde encontramos este fundamento bíblico para esto? En la parábola del sembrador en Mateo 13. Es fascinante porque el Señor explica con detenimiento esto que estamos estudiando. Miren lo que dice Mateo 13, del 18 al 23. Ustedes pues escuchen la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Oye y no entiende, y la Biblia dice literal, viene el diablo y quita la palabra del corazón. La quita, o sea, el objetivo del diablo es quitar la palabra que nosotros estamos recibiendo. Y le voy a poner un ejemplo sencillo de una prueba de qué tanto el diablo nos está quitando la palabra. Haga una prueba usted a usted mismo, a una autoprueba. Usted asumamos que lee la Biblia todos los días y que usted la lee en la mañana. Hágase la pregunta a usted mismo en la noche, antes de acostarse. ¿Qué estudié de la Biblia en esta mañana? Si usted no se acuerda de nada, ahí hay una sospecha. Porque es muy complejo que si yo la leo a las 6 de la mañana, 7, 8 de la mañana, y leo una gran porción de la Biblia y hasta escribo, antes de acostarme me hago la pregunta a mí mismo, la pregunta de comprobación. ¿Qué fue lo que hoy estudié de la Biblia y no me acuerdo? Ahí uno dice, es probable que el enemigo me la está robando. En el día, con las preocupaciones, con la afán, con la angustia, con la ansiedad, me la robó. Y ni me acuerdo qué fue lo que estudié esta mañana. O pregúntese qué fue lo que habló el pastor en la última predicación en la que usted fue y empieza uno a pensar, y no me acuerdo, pero estuvo tan bonita la predicación. Pues el diablo me la robó. Yo tengo que cuidar la palabra. ¿Cómo hago para que no me la robe? Tengo que estar meditándola continuamente, viendo cómo la aplico en mi vida, porque cuando hay una parte aplicativa, con dificultad el enemigo me la va a robar. Sigamos leyendo. Versículo 20, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y la recibe con gozo. ¡Qué palabra tan bonita! El pastor predicó tan lindo. Y el verso 21 dice, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene aflicción o persecución, enseguida se aparta de ella. Ay, tan bonito. Pero cuando viene aflicción, se le olvida. Se aparta. Dice que es temporal. Entonces, cristiano temporal, que ora cuando necesita, cuando del Dios bombero, que me apague un incendio y luego lo despido. Y como es bombero voluntario, pues no le doy ni una propina. 22. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. O sea que las preocupaciones y el engaño son capaces de ahogar la palabra de Dios. Y no doy fruto. Entonces leo la Biblia y estudio, me congrego, pero estoy tan inmerso en preocupaciones y en el engaño de las riquezas que eso se ahogó y no dio ningún fruto. Entonces empieza esa frustración de yo busco a Dios y yo oro y yo leo la Biblia y no pasa nada. Es probable que todas estas circunstancias estén ahogando la palabra, robándola. Esa temporalidad. Versículo 23, pero aquel en quien se sembró la semilla en buena tierra, este es el que oye y la entiende. ¿Qué significa que oye y la entiende? El entenderla significa que ya le tengo una aplicación personal en mi vida, ¿sí? Ahí no hay forma de que me la robe, ¿sí? Pero cuando esa palabra digo, ya sé, de ahora en adelante, la actitud que voy a hacer es esta en mi vida. Hay una aplicación, ya no se me va a olvidar. Dice, este sí da fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. O sea, queridas familias, tenemos tarea por hacer para que la palabra de Dios, como el Señor nos enseñó, cobre vida en nosotros. Entonces, vamos a orar con base en esto que estudiamos, con base en esto que hoy aprendimos y a declarar lo que hoy aprendimos del impacto y el efecto que tiene la palabra del Señor en nuestras vidas. Oremos pues en el nombre del Señor y que el Espíritu de Dios haga que esta palabra se arraigue en nuestros corazones y que nada la robe. Que hoy lo que usted ha entendido, nadie se lo robe en el nombre de Jesús. Ni el diablo, ni las preocupaciones, ni los afanes, ni las riquezas, ni la persecución por causa de la palabra.
sino que usted hoy tome una decisión de aplicarla en áreas particulares y específicas de su vida para que dé fruto al 100 por 1 y vivamos ese galardón del cual habla la palabra de guardar su palabra. Señor Jesucristo, tu palabra es perfecta. Hoy hemos aprendido, Señor, que tu palabra es perfecta, es fiel, es segura, es recta, es pura, es verdadera y es justa, Señor bendito. Y declaramos que hoy y cada vez que vayamos a esta tu palabra, tú restauras nuestra alma como está escrito. Ven, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús y restaura nuestro ser interior. Lo inmaterial, Señor, nuestra alma, nuestros sentimientos y emociones, Señor bendito. Si hemos estado agobiados, Señor, por la preocupación, que en el nombre de Jesús seamos restaurados y que por el poder de tu Espíritu sea echada fuera toda angustia, todo temor, toda depresión, todo miedo. En el nombre de Jesús yo lo ato, lo reprendo, lo echo fuera, no lo acepto, Señor. Y que ese miedo echado fuera sea reemplazado en mí por la verdad de tu palabra, Señor bendito. Y que tu palabra nos haga sabios, Señor. Hoy tomamos una actitud de sencillez y te decimos, Señor, hazme sabio, Señor. Hazme sabio, hazme sabia para tomar decisiones, Señor. Y que también tu palabra nos alegre el corazón. Hoy renuncio a toda tristeza, a todo sentimiento de tristeza. Renuncio en el nombre de Jesús. Y declaro que tu palabra me alegra el corazón. Háblele a su corazón y dígale, corazón, alégrate en el nombre de Jesús. Háblele a la tristeza. Tristeza, en el nombre de Jesús te ato, te reprendo, fuera de mí. Solo acepto en mí la alegría que viene por la palabra que Dios ha hablado en mi vida y por la que diariamente hablará, por la que diariamente yo iré a buscar, porque hoy he entendido que necesito la palabra de Dios. El que oye y entiende. Hoy he entendido que diariamente necesito ir a buscar tu palabra para que mi corazón se alegre, para que mi alma se restaure, para hacerme sabio, para que mis ojos sean alumbrados, Señor bendito. Hoy enséñanos, Señor, el significado de lo que es justo delante de ti a través de tu palabra y amonéstanos. Te doy libertad, Espíritu de Dios, para que me amonestes. Como decía David, oh Dios, examínanos, Señor, y pruébanos, y mira si hay un camino torcido, y enderézanos, Señor bendito. Queremos enderezarnos hacia tu voluntad, hacia tu propósito. Alúmbranos, Señor bendito. Espíritu Santo, enséñanos a guardar tu palabra, porque está escrito que en guardar tu palabra hay grande galardón. Y yo quiero ese galardón, Señor, porque lo que viene de ti para nosotros es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Hoy renuncio en el nombre de Jesús a oír y no entender tu palabra. Y hoy te pido perdón si he estado confesando, es que no entiendo la palabra. Declaro en el nombre de Jesús que por la guía del Espíritu de Dios, yo sí entiendo la palabra. Declaro que en el nombre de Jesús yo sí puedo entender la palabra porque estoy lleno del Espíritu de Dios. Y pídale al Espíritu de Dios que lo llene. Espíritu de Dios, lléname de ti. Úngeme, Espíritu de Dios, dame revelación de tu palabra, ilumíname para entenderla, Señor, dame discernimiento para comprenderla. Yo sí voy a entender la palabra, porque la entiendo no por la mente, ni la experiencia, ni el conocimiento, sino por el poder del Espíritu de Dios, por el poder del nombre de Jesús que está sobre mí, por la autoridad de Cristo y la voluntad de Cristo, que es que yo la entienda y la viva y la aplique en el nombre de Jesús. Hoy renuncio a la temporalidad, a ser una persona temporal. A veces busco a Dios, a veces oro, a veces me congrego. Renuncio a la poca búsqueda, a la poca vida espiritual. Renuncio en el nombre de Jesús a ser un cristiano de vida espiritual superficial y sin compromiso. De manera, Señor, que hoy tomo una decisión, y es que quiero crecer espiritualmente. Enséñame, Espíritu de Dios, cada día. Despiértame, Señor. Renuncio a la pereza de levantarme temprano a estudiar tu palabra. Renuncio, Señor, a sacarte de la agenda. También renuncio a las preocupaciones del mundo, a decir que no tengo tiempo, que mi agenda está llena con muchas cosas y a dejar fuera la vida espiritual.
a dejarte fuera a ti. Renuncio a eso, Señor. Bienvenido a mi agenda. Espíritu de Dios, te entrego mi agenda. Contrólame mi tiempo. Administrame mi tiempo, Señor, de modo que yo lo administre sabiamente. El tiempo es un recurso que tú me has dado. Enséñame a usarlo sabiamente, a disfrutar del tiempo, Señor, pero contigo dentro de mi agenda cada día, cada momento, cada circunstancia. También renuncio al engaño de las riquezas, a la vida que gira en torno simplemente a producir y a guardar y a atesorar, y que todo lo demás es secundario. Cuando si llegase a irme a tu presencia, Señor, nada de eso me puedo llevar. Solamente me llevaré, Padre del cielo, lo que espiritualmente he construido, Señor, delante de tu presencia. Gracias te damos por eso, Señor. Hoy prohíbo en el nombre de Jesús al enemigo, al ladrón de la palabra, que me la arrebate de mi corazón. Demonios, les prohíbo en el nombre de Jesús que me arrebaten la palabra. Yo le invito a que usted haga esa oración, que le diga al demonio: demonio, les prohíbo en el nombre de Jesús arrebatarme la palabra de mi corazón. Les prohíbo que me desanimen en el nombre de Jesús. Les prohíbo que me roben el tiempo y que no me quede nada para buscar a Dios ni para crecer. Se los prohíbo, demonios engañadores y mentirosos que me agobian con múltiples tareas. Les prohíbo controlar mi agenda. Llevo mi agenda sujeta a la autoridad de Cristo. Espíritu de Dios, tú eres Señor de mi tiempo y de mi agenda. Y declaro en el nombre de Cristo Jesús que el Espíritu de Dios me fortalece para restablecer o mantener mis disciplinas espirituales. Ayúdame, Señor, anímame, aliéntame para orar, para congregarme, para mantener una relación continua contigo, mi Dios y mi Salvador. Así lo creo, así lo declaro y así lo oro, Señor, con fe, creyendo en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos amigos, ¿o no habéis leído lo que os fue dicho por Dios? Volvamos a la fuente, a buscar a Dios, a la palabra, a congregarnos, a orar. Ese es el plan de Dios. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Le mandamos un abrazo caluroso y llenémonos de palabra, para que llenos de palabra en los lugares donde estemos, esa palabra llegue hasta lo último de la tierra. Queridos, los bendecimos, los amamos y les mandamos un fuerte y caluroso abrazo desde Alimento Espiritual. Bendiciones para todos. Love is where this begins. Thank you for letting me in. I never had to pretend. You've always known who I am. And I know my life is better because you're a part